y bienvenidos. A ver, hay una idea que, creo, casi todos damos por sentada. Que las grandes civilizaciones, las antiguas, recibieron sus leyes, pues, de los dioses, ¿no? Pensemos en Hammurabi, en los 10 mandamientos. Claro, el origen divino de la ley. Exacto. Pero, ¿y si una de las civilizaciones más antiguas del mundo lo hubiera visto de una forma radicalmente distinta? Es que esa es una de las claves para entender la historia de China. La gran pregunta allí no era ¿qué decían los dioses?, sino, bueno, ¿cómo organizamos la sociedad de la mejor manera posible? Una pregunta muy terrenal. Totalmente. Y hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis de esa historia. Una que abarca más de 3 milenios. Vamos a explorar cómo el sistema jurídico chino pasó de ser un debate entre sabios a ser, bueno, el gigantesco aparato legal que es hoy. La misión entonces es descifrar el ADN de esa tradición jurídica. Exacto. Un ADN que tiene, como decías, 2 hebras en constante tensión. Bien, ¿por dónde empezamos a desenredar todo esto? Yo creo que lo más claro es seguir un orden cronológico. Primero, vamos a esas raíces filosóficas, a ese choque monumental entre el confucianismo y el legadismo. Li contra Fa. Justo. Después, veremos cómo esa lucha se resolvió en una síntesis que dio forma a los grandes códigos imperiales durante 2 milenios. Y al final, analizaremos el violento choque con Occidente y la reconstrucción del sistema actual, ese que hoy se define con características chinas. Perfecto. Pues empecemos por el principio, en la China preimperial. Entiendo que la idea de tener leyes escritas, fijas y públicas, no era muy popular. Para nada. De hecho, fíjate, hay un mito antiguo que le atribuía la invención de la ley escrita, el Fa, a un pueblo considerado bárbaro, los Miao. Eso ya nos dice muchísimo sobre la mentalidad de la época. Nos dice que para la élite la ley escrita era una herramienta tosca, casi primitiva. El verdadero debate no era sobre qué leyes escribir, sino sobre si la ley escrita era en sí misma una buena forma de gobernar. Y ahí nacen las dos grandes corrientes. Ahí nacen. Por un lado, tienes a los confucianos. Que apostaban todo a la moral y el buen ejemplo, ¿cierto? Exacto. Para Confucio y sus seguidores, el objetivo supremo es la armonía social. Y esa armonía no se logra con amenazas y castigos, sino a través del Li. Que es un concepto muy amplio, ¿no? No es solo ley. No, para nada. El Li es riquísimo, es una mezcla de rituales, etiqueta, moralidad, la conducta correcta para cada situación. La idea es que la sociedad se organiza en jerarquías naturales. Gobernante y súbdito, padre e hijo. Eso es, y el Li te enseña a comportarte adecuadamente dentro de esa estructura. La familia, de hecho, es vista como un microcosmos del Estado. Y en la cima de todo, el emperador, el hijo del cielo, que se supone que debe ser el faro moral. Precisamente. Su principal herramienta de gobierno no es la ley, es su propia virtud. Debía encarnar las 5 virtudes. Ren, que es empatía, Ji, la rectitud, el propio Li, la cortesía ritual, Shi, la sabiduría, y Xin, la integridad. O sea, si el emperador era un ejemplo, el pueblo lo seguiría por inspiración. Por inspiración, no por miedo. Desde esta óptica, tener que recurrir a la ley penal es una señal de fracaso del gobernante. Suena muy idealista. ¿Qué pasaba si la gente era simplemente egoísta? Había una alternativa más cínica. Absolutamente. Y eran la antítesis total. Los legalistas. A ver. Ellos partían de una premisa brutalmente pragmática. La naturaleza humana es egoísta. La gente solo responde a 2 cosas: el castigo y la recompensa. Punto. ¿Nada de virtud ni buen ejemplo? Nada. La moral del gobernante es irrelevante. La única forma de mantener el orden es a través del Fa, la ley escrita, pública, clara y aplicada con una severidad implacable, sin importar si eres noble o campesino. ¡Qué contraste! Un sistema impersonal y autoritario frente a uno basado en la virtud personal. Y este debate se volvió muy concreto, ¿no? Hubo un incidente con una caldera de bronce. Sí. En el año 536 a.C., un magistrado, harto de la arbitrariedad, hizo algo revolucionario. Mandó inscribir las leyes penales en una caldera de bronce y la puso en un lugar público. Para que todos conocieran las reglas. Exacto. La reacción de la aristocracia fue de horror. Lo acusaron de destruir el orden social.
porque una ley fija le quitaba al juez la capacidad de ser flexible, de considerar el I de cada persona. Increíble. Lo que hoy es un pilar de la justicia, la publicidad de la ley, para ellos era una catástrofe. Y esta batalla de ideas, ¿quién ganó el primer asalto? El primer asalto lo ganaron y de forma aplastante, los legalistas. Cuando la dinastía Qin unifica China por la fuerza en el 221 a.C., adopta el legalismo como su única ideología. Y lo imponen a rajatabla. A rajatabla, un código penal único y brutalmente severo. Y para asegurarse de que no haya disidencia, ordenan la famosa quema de los libros. Querían borrar del mapa el pensamiento confuciano. Pero un sistema basado solo en el miedo suena insostenible. Y lo fue. El régimen Qin colapsó en menos de 15 años. De sus cenizas surgió la dinastía Han, que aprendió la lección. El legalismo puro no funciona. Así que hicieron del confucianismo la ideología oficial del Estado. Ah, entonces descartaron la ley escrita. No. Y aquí viene lo fascinante. Uno esperaría que abolieran el fa, que tanto habían criticado. Pero no lo hicieron. ¿Y entonces? Se dieron cuenta de que necesitaban el poder coercitivo del Estado para gobernar un imperio tan vasto. Así que, en lugar de eliminarlo, lo cooptaron. Inyectaron su moralidad, el Li, directamente en el código legal. Ah, qué interesante. Es lo que los historiadores llaman la confucianización de la ley. El Código Penal se convirtió en una herramienta para enseñar y reforzar la moral confuciana. Una fusión, entonces. La estructura de la ley legalista, pero con el alma de la filosofía confuciana. ¿Cómo se veía eso en la práctica? Se veía en códigos increíblemente detallados. El mejor ejemplo es el Código Tang del año 653, que influyó en toda Asia Oriental. Lo más revelador son sus principios. A ver, dame un ejemplo concreto. Si alguien cometía un delito, ¿cómo se aplicaba esta ley con moral? Bueno, el primer principio era que tu condición social lo era todo. La igualdad ante la ley era un concepto inexistente. ¿Cómo así? Por ejemplo, la pena estándar por golpear a alguien eran 20 azotes con una vara de bambú. Ok. Pero si un esclavo golpeaba a un ciudadano libre, la pena subía a 30. Y al revés, si un libre golpeaba a un esclavo, se reducía a 10. ¡Wow! Y espera, si un esclavo se atrevía a golpear a su amo, la pena era la decapitación. La ley no buscaba la igualdad, buscaba reforzar la jerarquía. Entiendo. La ley como un espejo del orden social. Y supongo que la familia era un pilar clave, el pilar fundamental. Ese es el segundo principio. La jerarquía familiar era sagrada. La piedad filial era ley. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que un hijo que golpeaba a su padre era condenado a muerte, sin atenuantes. Pena de muerte. Pena de muerte. Pero un padre que golpeaba a su hijo no recibía ningún castigo. Ninguno. Ninguno. A menos que el hijo muriera, claro. El objetivo no era la justicia abstracta, era mantener intacta la estructura de poder familiar. Es una lógica completamente distinta a la nuestra. Y me imagino que también había privilegios para la élite. Por supuesto. Tercer principio. La existencia de grupos privilegiados. Miembros de la familia imperial, altos funcionarios, ellos no recibían castigos corporales. Sus penas se conmutaban por multas o la pérdida del cargo. Suena increíblemente rígido y desigual. ¿Había algún espacio para la compasión en este sistema? Sí, y ese es el cuarto principio, que muestra la cara más amable del confucianismo. Existían cláusulas de humanismo. Por ejemplo, si un hombre condenado a muerte era el único hijo que podía cuidar de sus padres ancianos, su ejecución podía suspenderse. El deber familiar se consideraba tan importante que podía anular la pena capital. ¡Qué fascinante! También había reducciones de pena automáticas para ancianos, niños o personas con discapacidad. Se buscaba un equilibrio. Así que este sistema tan complejo, mitad ley, mitad filosofía moral, perduró casi 2 milenios. Debió parecer eterno. Pero entonces llega el siglo XIX. Y llega el cataquismo. La derrota de China en las guerras del opio y la imposición de los tratados desiguales lo cambiaron todo.
La extraterritorialidad. Exacto. Que un extranjero en Shanghái fuera juzgado por sus propias leyes fue una humillación nacional que demostró que el sistema imperial era obsoleto. Y esa crisis lleva a la caída de la última dinastía en 1911. Se produce un vacío y un intento desesperado por modernizarse. Es una ruptura total. La nueva república intenta hacer borrón y cuenta nueva, adoptando un modelo legal occidental. Importan las 6 áreas del derecho de Alemania y Japón. O sea, por primera vez se intenta separar el derecho civil del penal. Por primera vez. Fue un intento de trasplantar un sistema completamente ajeno. Pero la historia del siglo XX chino es una de rupturas constantes. Ese experimento no duró mucho, ¿verdad? No. En 1949, con la victoria comunista, hay otra ruptura radical. El nuevo gobierno abole todo el cuerpo legal anterior, lo califica de burgués y feudal, y se inspira directamente en el modelo soviético. Espera, entonces, ¿estamos hablando de 3 sistemas legales completamente diferentes en menos de 50 años? El latigazo social debió ser tremendo. Tremendo. Y ni siquiera ahí paró el caos. Lo peor estaba por llegar. La revolución cultural. La revolución cultural, de 1966 a 1976. Durante esa década, el concepto mismo de ley fue atacado. Se cerraron facultades de derecho, se quemaron libros, se persiguió a los jueces. El país cayó en la anarquía. Esa experiencia debe ser el trauma fundacional del sistema legal moderno chino. Sin duda. La lección trágica fue que una sociedad sin un sistema legal estable es vulnerable al caos absoluto. Y después de esa década perdida, surge la necesidad de reconstruir. Cuando Deng Xiaoping llega al poder en 1978 e inicia la reforma y apertura, la prioridad número 1 es la estabilidad y el desarrollo económico. Y para eso se necesitaba desesperadamente un sistema legal. Ahí comienza una reconstrucción a una velocidad vertiginosa. Una de las hazañas legislativas más extraordinarias de la historia. Construir un sistema legal casi desde cero. Y aquí es donde nace ese famoso concepto de un sistema jurídico socialista con características chinas. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el objetivo era abrumadoramente pragmático, facilitar el crecimiento económico. La ley era una herramienta para esa meta. Dame un ejemplo. El mejor es de 1979. China aprobó su primera ley de inversión extranjera para atraer capital. Lo increíble es que lo hicieron a pesar de que la Constitución de la época no reconocía la propiedad privada. Es un caso de actúa primero, justifica después. La necesidad económica iba por delante de la propia ley fundamental. La práctica adelantó a la teoría, totalmente. Por eso, la Constitución ha tenido que ser reformada 4 veces, para que la ley se pusiera al día con la realidad económica. Introduciendo poco a poco conceptos como economía de mercado, Estado de Derecho. Y finalmente, en 2004, la frase explícita de que el Estado respeta y garantiza los derechos humanos. Y esta construcción acelerada culminó hace muy poco, con el nuevo Código Civil de 2021. Lo que me llama la atención es que, después de un siglo de rupturas, parece que este código recupera ecos de su pasado. Totalmente. Es el ejemplo perfecto de la hibridación final. Por un lado, es un código modernísimo, pero por otro encuentras artículos que parecen sacados de un manual confuciano. ¿Cómo cuáles? Pues se habla de fomentar las buenas tradiciones familiares, se establece el deber de los hijos de visitar con frecuencia a sus padres, o se invoca el principio de buena vecindad. Es como si el Li, la moral tradicional, reapareciera en el lenguaje del Fa del siglo XXI. Exactamente esa es la idea. Ha sido un viaje increíble, desde el debate entre el Li y el Fa, pasando por los códigos imperiales, la ruptura del siglo XX y la reconstrucción pragmática de hoy. Si tuviéramos que destilar una sola idea que persiste es que el derecho en China rara vez se ha visto como un fin en sí mismo. Históricamente fue una herramienta para la armonía. Hoy es una herramienta para el desarrollo económico.